Caicedo Bonilla y soy estudiante de la licenciatura en lenguas extranjeras con énfasis en inglés y estoy realizando pues la especialización en educación superior a distancia. El día de hoy pues les vengo a presentar lo que es el momento 1 del curso de pensamiento estratégico y liderazgo para la educación superior. Bueno, como futuros docentes debemos de tener en cuenta de que vivimos en un mundo que cada vez va evolucionando un poco más, se va transformando, no solo en sentido económico, social, religioso, político, sino también educativo. Sí, la educación está sufriendo constantes cambios. Bueno, esto nosotros como futuros docentes debemos de tener algunas fortalezas y estrategias para poder mejorar teniendo en cuenta esos cambios que van surgiendo. Por ejemplo, sabemos que en la educación eh, cada vez va implementando más lo que son las nuevas tecnologías. Vivimos en un mundo lleno de herramientas tecnológicas y cada vez van surgiendo más. Entonces, ¿cómo nos puede ayudar estas herramientas a innovar, a adaptarnos, a ofrecer una calidad educativa mejor, no solamente a un cierto grupo de personas, sino a nivel global? Entonces, entre esas, teniendo en cuenta esto, debemos de tener unas fortalezas como cuáles. Por ejemplo, debemos de saber un poco sobre la capacidad de analizar y tomar decisiones teniendo en cuenta los datos. Por ejemplo, si vemos que en un cierto grupo de personas hay alguna dificultad en el área de matemáticas, ¿cómo podríamos nosotros utilizar esas tecnologías eh, en esa área? Entonces, es muy importante que nosotros tengamos la capacidad de analizar datos. Algo también importante es tener habilidades como líder. ¿Por qué? Porque de esa forma vamos a poder gestionar grupos y equipos. Esto nos va a permitir pues tener una mejor relación, tener en cuenta cuáles son las necesidades, cómo podemos trabajar como equipo para ayudar a ciertas personas y así en adelante. Bueno, algo también a destacar como habilidad es tener en cuenta los entornos digitales y las nuevas tecnologías. Bueno, vivimos en el año 2025 y vemos que este año ha traído consigo muchas tecnologías. No es un secreto para nadie lo que es la inteligencia artificial. Hoy en día se utilizan mucho las IAs, tanto a nivel educativo, a nivel económico, en el trabajo y mucho más. Entonces vemos que nosotros como docentes debemos de saber cómo utilizar esas tecnologías digitales para utilizarlas en nuestro entorno educativo, pero de la forma correcta. Entonces, como docentes, nosotros también tenemos de tener una fortaleza en la mejora continua y también en conocer y adaptarnos a nuestros entornos. Entonces, eso es algo muy importante a tener en cuenta como fortaleza. Conocer, saber hacer y cómo hacer. Bueno, también debemos de tener en cuenta lo que áreas por mejorar, áreas en que podemos aplicar ciertas estrategias, como cuáles, por ejemplo, tenemos lo que son la gestión del cambio y las perspectivas educativas. Entonces, nosotros debemos de tener en cuenta los escenarios futuros. ¿Qué será que puede suceder de aquí a un año? Eh, ¿Cómo puedo yo crear algunas estrategias innovadoras para aplicar con mis alumnos? Y así en adelante. También tenemos en cuenta lo que es la inteligencia artificial. Entonces, como se habló antes, conocer lo que es la tecnología educativa y saber utilizar la inteligencia artificial puede ayudarnos a optimizar nuestros procesos de enseñanza. También algo importante es lo que es el liderazgo transformacional. ¿Por qué? Porque este nos va a ayudar a innovar, a incluir y también a mejorar la educación dentro de las instituciones educativas. Pero ¿cómo así mejorar la educación dentro de las instituciones educativas? Bueno, un buen líder, como se dice, innova, busca diferentes estrategias para que sus alumnos, para que su equipo pueda utilizar
y pueda cubrir una necesidad, pueda cubrir un propósito. Por ejemplo, esto no solamente se puede realizar en el área de inglés, sino también en varias áreas. Están las matemáticas, las ciencias, la geografía. ¿Cómo podríamos utilizar esas herramientas tecnológicas en esas áreas? Bueno, algo que tenemos hoy en día es lo que llamamos TICs, las tecnologías de la información. ¿Cómo podríamos utilizar nosotros las TICs en nuestras clases teniendo en cuenta la inteligencia artificial? Podemos buscar con un análisis de datos cuáles son las necesidades de nuestros estudiantes y ver cómo podemos implementar estas TICs de una forma estratégica, tecnológica, agradable, innovadora en nuestras clases. Vemos que algo también importante es la tendencia a la educación superior global. Como dije antes, no solamente debemos de buscar estrategias que ayuden solamente a un entorno educativo, vemos que, o dentro del entorno educativo, debemos de buscar más bien unas estrategias que abran las puertas a lo que hay afuera de un colegio, por así decirlo. No solamente buscarlo para las clases, sino más bien buscar que los estudiantes estén en constante evolución, en constante aprendizaje, de que ellos no solamente aprendan dentro de los colegios, sino saber utilizar estas herramientas tecnológicas para que ellos también puedan implementarlas fuera del colegio. Y no solamente los niños, los adolescentes o los adultos, sino más bien todos, porque por eso se llama educación global, ¿me entienden? Entonces, como docentes del siglo XXI, nosotros debemos tener en cuenta de que no solo somos transmisores de conocimientos, sino más bien agentes del cambio. Entonces, nosotros debemos, mejor, nosotros tenemos la tarea de inspirar a las nuevas generaciones y para ello pues debemos de darles a ellos una educación inclusiva, innovadora, accesible y también de alta calidad. Entonces, vemos que todo esto es de una gran demanda en el área educativa. Entonces, la sociedad del conocimiento es muy amplia, muy grande y nosotros debemos de saber cómo abarcarla. Entonces, es muy importante que nosotros podamos cubrir esas fortalezas, cubrir las nuevas estrategias, cubrir las áreas que tenemos a mejorar para poder traer así una educación de calidad para ahora y el futuro.